¿Por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort? Porque al cerebro le encanta conocer lo que va a pasar. Y el miedo a lo que viene, no sé cómo va a ser y cuánto va a doler, eso al cerebro no le gusta mucho. Pero sí que es verdad que quizá lo más complicado es hacer que la persona rompa un poco las barreras mentales de la versión antigua. El propósito va alineado también con probar cosas, porque si estás quieto no vas a saber nada. Eso es una frase que nos dijo Francesc Miralles. Si no sabes cuál es tu propósito es encontrarlo, hacer cosas, moverte. El saber dar orden a aquello que te va a quitar mucho ruido mental es estrictamente necesario aprenderlo. Todo el cemento, ruidos de ambulancias, pitidos, para nuestro cerebro es lísimo. O sea, porque al final mantiene el sistema de alerta activado. Respiramos mal, casi todos. Al respirar por la boca es fatal. Entonces mucha gente, verás, la gente que tiene ansiedad o que está como muy estresada, mucha gente respira hacia el pecho. Ha surgido ya una generación que tiene menos capacidad cognitiva que los padres, lo cual es totalmente contrario a la evolución, ¿no? Que es que siempre vayamos mejorando, que siempre haya como más capacidad, pero desde luego el impacto de las redes sociales, cuando ves a un bebé viendo YouTube y que con 1 año y medio sabe pasar los vídeos, pues bueno, la capacidad de atención, de creatividad y de generar un cerebro adaptado, ¿no? Pues se está limitando más. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Fidalgo, psicólogo sanitario especializado en el alto rendimiento laboral y personal. Él es el creador del método Hexagon, que entiende la salud mental desde una perspectiva integral, trabajando 6 ejes fundamentales: trabajo, ocio, deporte, cuerpo, naturaleza y red de apoyo. Hoy su misión es clara: democratizar el alto rendimiento para que cualquier persona pueda aplicarlo para alcanzar su mejor versión. Nada más, os dejamos con el episodio. Buenas, Álvaro. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí hoy en un nuevo sitio, ya hablaremos más adelante, pero vamos a empezar con una pregunta, una pregunta que hacemos clásica en todos los episodios. Es nuestro sello. Es nuestro sello, el Vale. camino del éxito. Álvaro, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, la verdad que es muy buena pregunta y creo que además a lo largo de mi trayectoria puedo haber visto distintas definiciones de qué es el éxito. Ahora diría que para mí el éxito es estar como muy en coherencia con las cosas que busco, tener tiempo para pasar con mi novia y con mis amigos y luego, por supuesto, pues acercarme cada vez más a los objetivos que me voy proponiendo y que me acercan pues a esa versión mía exigente de mí mismo y que bueno, pues que finalmente consiga pues esos objetivos que me puedan ayudar, ¿no? Has dicho una palabra que creo que es muy representativa, que es la coherencia. Uh-huh. Y eso ¿cómo lo definirías? ¿Ser coherente como con tus valores y el uso de tu tiempo en tu vida? ¿O? Bueno, para mí la coherencia es que un poco lo que piensas, bien sean valores, bien sean acciones del día a día, todo esté todo orientado en la misma dirección, ¿no? Al final, como te digo, ¿no? Los valores, las ideas, que todo esté en coherencia interna hace que vayas a disfrutar mucho más del camino, que vayas a poder avanzar cuando el esfuerzo es muy grande. Y sobre todo pues que te sientas a gusto contigo mismo, entonces que tus pensamientos y acciones estén dirigidas en la misma dirección. Como alineados, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que sabemos que tienes una historia interesante que te ha llevado a lo que haces hoy en día. Sí. Nos gustaría saber y profundizar un poco de lo que te dedicas ahora, por qué te dedicas a eso y qué te ha llevado a hacerlo. Porque como creemos que es como, bueno, ahora lo contabas, pero como dentro de la psicología, ¿no? Que sí. es lo en que te dedicas tú, pero algo con un nicho muy específico, ¿no? Que es como la parte esta de alto rendimiento. Justo. Entonces queremos saber un poco cómo llegas hasta aquí y el porqué de este motivo. Vale, pues bueno, yo llevo 10 años siendo psicólogo clínico, viendo pacientes, y durante mucho tiempo, voy a hacer así como una pequeña distinción, he trabajado como en psicología más tradicional, es decir, pues dependiendo de la corriente que quieras, trabajas con la sintomatología del paciente. Pero bueno, en un momento concreto de mi vida, así que bueno, pues justo salía de un par de fracasos empresariales, salía también de la adicción, y como que tenía el deseo de crear algo mío, pues empecé a darle una vuelta a cómo a la psicología tradicional, que hace un excelente trabajo en ayudar a las personas cuando ya están un poco en situación de crisis y con malestar, poder hacer un añadido. Entonces
el alto rendimiento, ¿no? Y fijándome un poco en cómo trabajan los deportistas de élite, vimos que eso lo podíamos llevar tanto al mundo de empresa como a la gente particular. Entonces hicimos como esa optimización de la terapia, en la que ya no solo trabajamos síntomas, sino que además queremos hacer mejorar a la persona. Y entonces ahí es donde metemos los hábitos de alto rendimiento, para que la persona, pues más allá de dejar de sentir ese malestar, pues pueda generar una versión de sí mismo con mayor capacidad, con mayor resiliencia y con mayor foco hacia el propósito o los objetivos que tenga. Wow. O sea, que definirías el alto rendimiento como mejorar como persona y ser, o sea, trasladar eso que hacen los atletas de élite, por así decirlo, a la vida cotidiana, ¿no? Que puede ser, o ¿cómo lo definirías? Claro, o sea, el alto rendimiento... La forma de actuar, ¿no? Como... O sea, el alto rendimiento creo que tiene una concepción muy negativa, que es hacer como muchas cosas sin parar, con una exigencia altísima, y nosotros el foco que ponemos en la definición es: haz todo lo que esté en tu mano para conseguir aquello que quieres conseguir. Claro. Entonces, para eso, pues bueno, obviamente nosotros como profesionales sanitarios lo que hacemos es trabajar en el ámbito de la salud, y eso llevarlo como a un equilibrio que te permita avanzar y vivir en un alto rendimiento en tu propia vida, o en el mundo de empresa, o en el ámbito en el que lo apliquemos. Pero eso también tiene un coste muy alto, ¿no? El intentar perseguir ese alto rendimiento para las personas de normal, porque al final si vemos un deportista de élite, la vida de un deportista de élite de alto rendimiento es algo muy duro. ¿Cómo trasladas esa parte tan... como que hay una línea que se distingue, ¿no? Entre una persona, vamos a decir así, normal, de un deportista de élite? Sí. ¿Cómo pasas esos conceptos de alto rendimiento de una persona de un deportista de élite a una persona de Claro, o sea, tenemos que entender y hacer un poco la separación de que un deportista de élite está dentro del deporte, que es pues, una actividad con reglas orientada muy a la competición, ¿no? Al final, dentro de la vida personal de cada uno de nosotros, el alto rendimiento, como te decía, es qué es lo que yo puedo hacer para que mi vida rinda yo mejor. No hace falta que estemos constantemente en una exigencia altísima, sino que simplemente vayamos siempre en una transformación de mejora que nos permita, pues bueno, sentirnos, como decía antes, pues más capaces de conseguir nuestros objetivos, ¿no? Pero realmente no hace falta estar en un nivel de exigencia constante, porque hace falta mucha estructura para que no llegue el agotamiento, ¿no? Y como no estamos en un deporte de élite, en una competición, pues al final compites un poco contigo mismo, y tú también tienes que conocer tus límites y tu estructura. Y ahí también entra un poco la necesidad de un balance, ¿no? Justo. Porque si no, sí, si es solo perseguir, al final es lo que dices, claro, te vas a terminar quemando y... Es necesario. De hecho, una de la gran parte del trabajo que tenemos que hacer es encontrar un buen equilibrio de cada paciente. De hecho, por eso nuestro programa es totalmente adaptado. O sea, porque no podemos pensar que las normas generales van a valer iguales para todos. Entonces, habrá quien tenga unos objetivos y seamos más exigentes porque además tiene más capacidad, y habrá otros pues que el camino sea más lento pero más afianzado, ¿no? Entonces, bueno, adaptado a cada uno conseguimos ese equilibrio del que tú hablabas, que es estrictamente necesario, de hecho. Porque al final, yo supongo que has visto, no sé si llaman los pacientes o gente a la que ayudáis, ¿hay algún patrón común porque al final esto se dice fácil, pero no creo que sea tan fácil al aplicarlo, ¿no? O sea, ¿dirías alguna cosa que se caracteriza que les cueste más a la gente en términos generales para llegar a este rendimiento óptimo, no sé, si puedes decir algo de, pues mira, la verdad es que esto se suele pasar y lo que mejor va para solucionarlo es esta otra cosa, ¿no? Se nos gusta como verlo en cosas prácticas, porque yo creo que se entiende mejor. O sea, pero ¿te refieres si hay patrones comunes a los pacientes, claro, porque tú para has llegar a visto alto rendimiento? Que cueste más, es decir... como alcanzar ese... Como esos bloqueos que a lo mejor son comunes o algo que suele costar más en términos generales, para llegar a lo que tú haces, por así decirlo. O sea, creo que, como decía antes, no hay que ver cada caso personal, pero sí que es verdad que quizá lo más complicado es hacer que la persona rompa un poco las barreras mentales de la versión antigua y permitirse creer que hay algo mejor dentro de ellos, que pueden crecer, que pueden mejorar. Y una vez se rompe esa barrera, que quizá es nuestra primera fase, ¿no? Donde descubrimos, como decías, los bloqueos, un poco las debilidades, dónde están las fortalezas, y ya empezamos el coaching orientado a objetivos, entonces ahí ya
pues depende, no hay unos patrones comunes porque cada uno tiene sus propias experiencias, ¿no? Pero sí que al principio quizá romper esa versión más antigua, por así decirlo, o esa versión, ese sistema operativo que vamos a dejar atrás, quizá podría ser como el patrón común que más puede costar al principio. Tengo curiosidad, ¿cómo se hace eso? Ese intentar que la persona se dé cuenta de lo anterior y lo actual. Claro, mira, en nuestro programa lo que hacemos tiene 3 fases, ¿vale? La primera es psicología clínica, que yo creo que eso es la parte más innovadora, ¿no? Tenemos psicología clínica, coaching orientado a objetivos es la segunda fase y luego la integración. Entonces, la psicología clínica lo que nos aporta es como esa profundidad de conocer bien a la persona, por decirlo de alguna manera, como conocer todas las piezas del puzzle, ¿vale? Y luego ahí, pues, forma parte un poco de nuestro trabajo profesional entender cómo vamos a ayudar a la persona a mover las piezas para que pueda pasar a la siguiente fase de crecimiento. ¿Cómo se hace? Pues bueno, pues a través de haber estudiado psicología, de habernos formado mucho y de entender cómo funciona un poco el cerebro humano, la conducta y qué cosas son necesarias para cada persona para que puedan hacer ese salto transformacional que le pueda llevar a esa siguiente versión. Y también como curiosidad, ¿qué motivación tiene la persona para empezar un tratamiento de este tipo? También es muy buena pregunta, la verdad, porque supongo que, claro, habiendo un montón de casos distintos, cada uno tiene como su motivo, ¿no? Uh-huh. Pero así como a lo generalizado, si ves algún patrón también en el por qué decido yo venir a ti y querer trabajar de esta manera. Sí, o sea, la gente que acude a ti, ¿cuál es el mayor? O sea, sí, bueno, lo que ha dicho Guillem. Vale, mira, bueno, hay algo como muy común que además parece simplificarlo mucho, pero que obviamente lo necesitamos todos, que es la mayoría de la gente quiere crecer profesionalmente porque eso implica ganar más dinero, generalmente, vale. Pero sobre todo, y a mí lo que más nos interesa es gente que sea ambiciosa, que no se conforme con una situación estable, porque al final estamos en constante evolución, ¿no? Y cuando tú aceptas que la evolución y la incomodidad es parte necesaria para poder crecer, pues entonces Hexagon te va a venir estupendamente porque somos exigentes en el método, ¿no? Y necesitamos gente que realmente esté comprometida con su desarrollo personal. O sea, que no es para todo el mundo. Que quiero decir que muchas personas cuando van a buscar una ayuda clínica de este tipo, de psicología la convencional, es porque tienen pues algún problema, ¿no? O que sienten que les falta algo o solucionar cualquier cosa. En este caso va un poco más allá, ¿no? No es una dolencia, por decirlo así, sino es una necesidad de quiero más, ¿no? O sí. No sé si es justo, quiero más o... Sí, o sea, de hecho la intención de Hexagon es cambiar un poco el paradigma de la terapia psicológica y ya no solo venir a reparar, sino reparamos en esa primera fase, entendemos bien lo que está dañado, lo sanamos y a partir de ahí mejoramos. O sea, no nos quedamos simplemente con, tengo malestar, voy al psicólogo, dejo de tener malestar, sino voy al psicólogo, me recupero y a partir de ahí voy a mejorar para no volver a caer en estas mismas situaciones o para incluso buscar una vida más acorde a lo que yo quiero vivir. Yo la verdad es que soy muy pasado con preguntas como más teóricas o más, no teóricas, sino como más puestas en ejemplos. Y siempre me gusta hacerlas, que ya sé que a lo mejor son complicadas a veces para estas cosas, pero porque son, como has dicho, cada caso es un mundo, ¿no? Sí. Pero si alguien a lo mejor está viendo aquí y quiere un ejemplo de que pueden hacer ahora mismo en esta semana para a lo mejor mejorar su rendimiento, ¿tú sabrías contestarme a eso? ¿Alguna cosa? Ya sé que será un poco más general, pero que quiero entender esto de cómo mejorar mi rendimiento, ¿no? Como alguien que está viendo aquí diga, mira, pues me ha gustado lo que ha dicho Álvaro. Ok. Vale, mira, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta y además te voy a hacer un matiz importante porque has dicho algo que no casa nada con Hexagon, que es cómo puedo estar en alto rendimiento en una semana. O sea, claro, eso sí. Bueno. Pero bueno, dicho eso, quizá hay muchos hábitos que puedes ir incluyendo. Diría que de forma muy rápida, hoy en día en redes sociales nos venden como hacer pequeñas cositas que parece que estás haciendo como grandes cambios, ¿no? Como tú decías, lo mejor, ¿qué puedo hacer en una semana? Bueno, pues en una semana quizá poco, pero cuidar tu descanso, parte imprescindible, dormir 7-8 horas al día, incluir ejercicio físico en tu vida y cuidar a la alimentación de una forma equilibrada. O sea, no hace falta tampoco grandes cambios. Eso como base va a generar un cambio increíble. Y luego a partir de ahí pues tenemos pequeños hábitos
que te puedo poner quizá como ejemplo. A mí el que más me gusta es no te creas todo lo que piensas, empieza a plantearte los pensamientos, porque muchas veces el sufrimiento viene de cómo interpretamos lo que hay. Entonces tú puedes elegir, imagínate que tú tienes un amigo, un amigo muy pesado que siempre te dice lo malo que eres y que has tenido mucha suerte y no es trabajo tuyo, o uno que se ilusiona contigo, que celebra tus logros. Y ese es nuestro cerebro, entonces elige con quién quieres convivir todo el día, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, para empezar en una semana, empezar a plantearte, claro, a cuestionarte los pensamientos, sería algo... Claro, yo me refería a algo así. Sí que es verdad que los cambios no son de la mañana, sí, en un día. O sea, que entiendo que no lo preguntaba, no lo decía solo en una semana, pero bueno, para hacer sí, un matiz, ¿no? Típicos cambios que, pues eso, que puedes empezar esta semana, era más como por ahí, ¿no? Puedes empezar, pues, ese cambio de mentalidad, ¿no? Que al final, bueno, y lo que has dicho de tener una base de buena alimentación, ejercicio y dormir, esto parece una tontería, pero no todo el mundo lo hace. Yo bueno, es lo que más cuesta, ¿no? Al final. El luchar para llevar una vida saludable. Yo creo que a día de hoy es las cosas que más cuesta. Depende de... Porque, no sé porque vivimos como muy en estrés constante. Bueno, no sé, yo muchas veces lo he notado, ¿no? De estrés constante, de tengo que estar haciendo 1000 cosas y como poco tiempo para mí de mirar y decir, ¡buah! Mi base, que es esa de salud, ¿no? No existe porque en mi cabeza va a 80.000 cosas a la vez y cuesta por ese estrés de constantemente, pues el trabajo, pues no sé qué, familia, pareja, tal. Es como, claro, mira, nos miramos poco a nosotros mismos. Ese piloto automático de que no te da tiempo a pensar en lo que realmente quieres o en que mejorar como persona, ¿no? Claro, pero mira, justo habéis dicho dos cosas súper importantes de por qué el método de Hexagon funciona muy bien, porque es como una psicología de alto rendimiento para la vida, ¿no? Entonces, primera parte imprescindible, poder parar y preguntarte, oye, todo este estrés que estoy manejando, ¿a dónde me está llevando, ¿no? Y por qué estoy sosteniendo todo este estrés. Y luego el piloto automático, que es un poco cómo salimos de ahí encontrando el propósito que me mueve a esforzarme para tener una buena base de salud, para querer mejorar, porque bueno, es verdad que ese piloto automático y el joder, tío, estoy en automático, creo que cada día es más común escucharlo. Entonces, bueno, hay que salir de ahí haciendo esa parada que tú hablabas, ¿no? A mí me gusta, es que es un tema que tal, piloto automático, lo hemos dicho, pero el propósito no es tan fácil encontrarlo. ¿Tú ayudas a la gente a encontrar su propósito? Sí, o sea, es que es parte imprescindible, yo creo, de entender por qué esa exigencia que hablábamos antes de por qué voy a trabajar en alto rendimiento. Tienes que tener un vamos a llamarlo objetivo final, llamémoslo propósito, llámalo como quieras. Quizá el propósito tiene algo como más importante, ¿no? Más interno, que es como esto resuena conmigo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el hecho de ayudar a las personas con la psicología, pues es un propósito importante en mi vida, ¿no? O como hablábamos al principio del éxito, pues, oye, ¿cómo hago crecer para que mi familia en un futuro, pues bueno, pues tenga una buena calidad de vida? Pues esos son mis propósitos. Cada uno tiene el suyo, y cada uno que ha salido en terapia es totalmente lícito. O sea, yo no oriento a que cada uno tenga un propósito concreto, sino que cada uno tiene primero su motivación y luego como algo más grande que le mueve en ese propósito y en ese camino hacia donde lo que quiere conseguir. Y es que, bueno, perdón. ¿Nos sabrías contar cómo llegas tú a encontrar tu propósito? Sí, a ver, bueno, a nivel personal yo he tenido una historia un poco larga, muy desde el inicio de mi vida, pero más o sea, porque yo de hecho empecé Teleco, hice ingeniería de telecomunicaciones 2 años y bueno, pues me di cuenta de que los ordenadores y yo no nos llevábamos muy bien y que yo quería trabajar con personas. Entonces, cuando dejo Teleco, pues me voy, como estaba un poco perdido en ese momento y no sabía muy bien qué hacer, me voy a Londres a aprender inglés. Y allí en la residencia de estudiantes pues me doy cuenta que la gente viene a contarme sus problemas, que pues bueno, pues que se me da muy bien escucharles, orientarles, y ahí decido que quiero estudiar psicología. Y entonces a través de la psicología pues yo encontré mucho el camino para divertirme trabajando, porque al final es entender como el mundo interno de cada persona, y luego además es súper satisfactorio cuando realmente ayudas a alguien, cuando te da las gracias después de haber acabado un proceso de terapia, pues bueno, es súper gratificante, ¿no? Y es esa parte no pagada de mi trabajo que bueno, que me ayuda a seguir queriendo ayudar a las personas. Pero bueno, de forma muy resumida, quizá
con ese viaje de forma como tan general en Londres, ¿no? Donde sentía que podía ayudar, ¿no? Después de... Pero eso es como muy, por ejemplo, en este caso, ¿no? Fue como muy casualidad, ¿no? De hago este viaje y por X y Z pasan una serie de cosas en mi vida y termino como viendo que esta es mi cosa, ¿no? O esta es mi motivación, esta es mi propósito, ¿no? Claro, eso, que es la casualidad, o un cúmulo de razones, la gente, o sea, si tú buscas tu propósito, es distinto el encontrar tu propósito que buscarlo. Sí, totalmente. Y yo creo que ahí crea una frustración de la sociedad en, es que no sé qué hacer con mi vida, o no me está gustando lo que estoy haciendo, tengo que encontrar mi propósito. Sí, o sea, hay gente que también ni se lo plantea, ¿no? Pero la gente que se lo plantea, en tu caso a lo mejor te ha encontrado el propósito a ti, no sé cómo si decirlo así, sí. Pero en casos como por ejemplo el mío, no sé, Guillem, o en general, hostia, es que no sé cuál es mi propósito y cómo lo hago, cómo me puedes ayudar tú, cómo puedo encontrar mi propósito. ¿Hago más cosas? Veo lo que me gusta, porque claro, digo, vale, me gusta esto, pero este es mi propósito, me gusta más esto que esto, realmente no sé si me... Sí, te estás explicando muy bien. Mira, creo que hay una cosa importante que es que creo que en la vida adulta una parte de tomar decisiones conlleva pérdidas y por tanto eso que estás diciendo de me gusta esto, bueno, pues habrá que ir afinando cada vez más el tiro, ¿no? Y oye, pues si te gusta más el fútbol que el baloncesto, pues habrá que tirar por aquí y obviamente pues tendrás menos tiempo para el baloncesto, ¿no? Entonces, sí que cuando habláis de encontrar el propósito, efectivamente hay quien tiene esa vocación de pequeño de yo quiero ser profesor, ¿no? Por ejemplo, joder, pues qué maravilla, qué suerte, ¿no? Yo no la tuve, de hecho empecé Teleco. Pero si no, lo que sí que puedes hacer es exponerte a crecer fuera de tu zona de confort, porque si lo que estás viviendo no te da propósito, pues quizá todavía no lo hayas encontrado, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no es que lo tengas que tener clarísimo, pero sí que es verdad que nosotros en terapia intentamos hacer preguntas como muy personales y que para que se contesten de una forma muy honesta y muy cruda, ¿no? Porque al final esa decisión que te va a alejar del baloncesto y te va a acercar más al fútbol, pues implica hacer un duelo, pero bueno, sí que te va a acercar más a aquello que te motiva, que te hace feliz y que pues te genera una disciplina y una rutina para poder llegar a... en el caso del fútbol y el baloncesto es un poco random el ejemplo, pero bueno, que un poco por ahí. Y luego creo que hay una parte importante, que es lo que yo descubrí en Londres, más que el ser psicólogo como tal, que es plantéate qué cosas se te dan bien. O sea, porque en una sociedad en la que miramos mucho, bueno, en una sociedad no, o sea, realmente siempre miramos mucho aquello que se nos da mal, párate y mira qué es lo que se te da bien, porque por ahí es donde, o sea, cuando tienes algo más innato, por ahí es mucho más probable que encuentres aquello que te va a hacer sentir bien y que encuentres esa coherencia interna que hablábamos al principio. Eso es un ejercicio, de hecho lo hice la semana pasada con mi pareja. Nos fuimos al cine y estaba en el coche y le pregunté, aparqué el coche y dije, oye, ¿qué crees que se me da bien? También para verlo desde un punto externo, no solo de mí mismo, sino de otra persona, que puede ser la familia o tu madre o lo que sean, para ver un poco también la perspectiva externa que muchas veces no vemos, ¿no? Porque nos miramos mucho a nosotros mismos. Efectivamente. Y claro, darle vuelta siempre a lo mismo desde nuestro mismo punto de vista puede ser muy distinto a cómo nos percibe la gente, ¿no? Y hice ese ejercicio y es guay, Sí, la verdad es que no había pensado. ¿No lo habías pensado? No. O sea, es guay, pero es difícil también. Por eso te digo que es verdad que quizá en el contexto de terapia y con un psicólogo guiando un poco las preguntas, pues bueno, llegamos como un poco más al pain, ¿no? De cada uno y que pues conecte más con, hostia, esto se me da muy bien, vale, ok, pues vamos por aquí. También depende de la persona, pues tiene un punto de vista de ti, claro, cada uno te puede decir lo que él... Pero al final es conocer, ¿no? Y es conocerte a ti mismo. Sí, o sea, por supuesto. El propósito va alineado también con probar cosas, porque si estás quieto no vas a saber nada. Eso es una frase que nos dijo Francesc Miralles, no sé si te suena. No caigo ahora mismo. Un escritor así muy metido en el tema del propósito y demás, que grabamos un episodio hace ya tiempo y nos dijo, si no sabes cuál es tu propósito es hacer cosas. Encontrarlo, hacer cosas, moverte. Pero si no te mueves. No, desde luego. O sea, el movimiento es vida, es necesario y por eso la parte que nosotros más trabajamos es
salir de tu zona de confort, porque al final cuando amplías tu zona de confort, pues vas conociendo más cosas, te vas sintiendo más capaz, tu visión es mucho más abierta y bueno, y en esa apertura de visión pues aparecen nuevos estímulos que te pueden motivar a encontrar ese propósito o a hacer grandes sacrificios, o no tan grandes, pero bueno, hacer sacrificios, ¿no? Que te vayan dando esa clave. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort? Porque es algo que como sociedad yo creo que bueno, porque al cerebro le encanta conocer lo que va a pasar. O sea, realmente... y de hecho, mira, esto es algo muy difícil de trabajar en terapia, como estas personas que llevan mucho tiempo, y años incluso, os hablo, en una situación de malestar, ¿no? Y joder, tú lo ves clarísimo en terapia, es como, esto no está funcionando, pero ya sabe cuál es el malestar que va a sentir. Entonces, bueno, está acostumbrado a ese malestar y el miedo a... lo que viene, no sé cómo va a ser y cuánto me va a doler o cuánto de capaz soy, o eso al cerebro no le gusta mucho. Entonces, bueno, hay que hacerlo como muy voluntariamente, ¿no? Sacarlo de ahí. Los seres humanos somos muy cómodos y lo que no es lo que conocemos no lo queremos. Efectivamente. Sí. O sea, pero es curioso porque somos muy cómodos cuando desde la prehistoria lo que nos ha movido es la incomodidad, claro, y la evolución ha hecho, y es lo que ha hecho que evolucionemos, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio. Pero bueno, sí, la verdad que hoy en esta sociedad del bienestar buscamos como mucho la comodidad y bueno, creo que la comodidad no es lo mismo que estar bien. O sea, no es estar cómodo, claro, muchas veces. Mano. Claro. Exacto. O sea, esta chica, por ejemplo, que era una paciente, se sentía muy cómoda, pero no estaba bien. Se sentía cómoda en lo que conocía, pero no estaba bien a nivel psicológico. Y al final, hacer el salto muchas veces acabas mejorando, evolucionando como persona, y lo que pensabas que a lo mejor estaba bien, pues estás mucho mejor al hacer ese cambio, ¿no? Yo soy, esto lo hablamos mucho, ¿no? Pero yo soy como más con los pies en la tierra, Guillem es más lanzado, y sí que es verdad que hay algunas cosas que chocamos, ¿no? Guillem dice, hostia, pues vamos a hacer esto, pum, lo hacemos y da igual, ¿no? Al vacío, ¿no? Vamos a, ¿no? Un poco... Obviamente siempre con una coherencia mental de... Más o menos. Bueno, sí. Y yo siempre me gusta tener como ese plan B, esa, bueno, lo podemos hacer, pero ¿y si no? Mira, yo tengo esto, ¿no? Tengo esta otra cosa, o ok, pero tenemos que verlo claro antes de hacerlo, ¿no? Más cosas así, ¿no? Pero depende de la persona, también cambia. Pero sí, ahí es donde saltas, ¿no? Es si tomas una decisión, evaluar el riesgo y quiero decir, la mayoría de decisiones que tomamos en la vida no son de vida o muerte. Son de, si haces algo, a lo mejor te sale como lo habías planeado, a lo mejor no. Sí, como que no es para tanto. O sea, claro, todo te da información, o sea, al final. Correcto. Y quiero decir que vas a terminar con algo en lo que bien o mal vas a poder seguir a partir de ahí, ¿sabes? Que tenemos que quitar como cierta importancia a las decisiones que al final terminamos tomando, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, sí que creo que hacéis un buen tándem, ¿no? Tú aportando quizá más esa parte más cautelosa y tú también la parte más impulsiva, podríamos decir. Pero bueno, yo estoy mucho contigo. Al final, salir de la zona de confort, o sea, quiero decir, a ese malestar siempre vas a poder volver, o a tu zona de confort, vamos a decir, ¿no? Entonces, si sales, pues ya tienes más información, y jugar con más información siempre es ventajoso. Que es lo malo que te puede pasar, ¿no? Claro, como tú dices, siempre cuando no sea de vida o muerte, pues oye, pues bueno, a por ello. Pues mira, esto para los que nos están escuchando, un poquito de salto al vacío nunca va mal. Me gustaría volver al alto rendimiento porque lo he entendido, pero a la vez no. Quiero decir, ¿qué haces tú que un psicólogo no hace? Vamos a decir, un psicólogo normal, vamos a decir, al uso, ¿vale? ¿Y qué hace Hexagon diferente? Ok. Vale. Imaginaos, o sea, dentro de las múltiples formas de trabajar en la terapia al uso, vamos a decir, las corrientes, yo voy al psicólogo cuando tengo malestar, ¿vale? Tengo una situación que me está provocando malestar, algo que no consigo resolver, y entonces el psicólogo me ayuda a saber qué es lo que está ocurriendo, resolverlo, reducir o quitar mi malestar, y me voy. Exacto. ¿Vale? Nosotros, cuando has llegado a ese punto en el que la otra persona se va, en la psicología tradicional, entramos en coaching orientado a objetivos. Es como, ok, ahora que ya estás bien, efectivamente, vamos a mejorarte. Claro, o sea, no solo solucionas, sino que vamos a un paso más allá. Efectivamente. Vale. Entonces, dentro de, bueno, pues nosotros tenemos una
concepción del trabajo en psicología integral, es decir, como trabajamos dependiendo de la problemática del paciente desde las distintas corrientes o de las distintas técnicas, y luego nos hemos centrado también en 6 pilares que son básicos y comunes en la salud de todas las personas. Por tanto, tenemos como una visión integral de la salud orientada al alto rendimiento, enfocada al alto rendimiento. Entonces, esos 6 pilares orientados a la mentalidad de alto rendimiento es lo que, una vez estás bien, hace que podamos construir hacia esa mejor versión tuya. Vale. Que es lo que hacemos distinto. Entonces, ese coaching, ¿puedes decir los 6 pilares? Sí, por supuesto, claro. Son ocio, trabajo, deporte, deporte o ejercicio físico, mejor, vale. Red de apoyo social, el cuerpo y la naturaleza. Vale, entiendo que tienen que estar como todos en sintonía, vamos a decir, ¿no? Que estén todos como bien trabajados, vamos a decir, ¿no? Claro, o sea, nuestro objetivo es siempre, como decía antes Guillem, es buscar el equilibrio de todos los pilares, porque desde ese equilibrio es donde tú ya te sientes como muy capaz a nivel de salud, para que todo eso orientado a la mentalidad, que obviamente ni siquiera lo hemos metido en los pilares porque es nuestro trabajo más profundo, haga ese cambio tan drástico que nosotros buscamos, para que tú ya pues hagas ese cambio de versión a tu mejor versión, por así decirlo. Dentro de estos pilares, ¿ves en los pacientes que hay uno, o cuáles son los que tienen más fricción con el paciente? ¿Los que más cuesta cambiar? Sí. No sé si hay alguno como, sí, como o sea, dices, yo diría siempre que cuesta un poquito más estos pilares. o sea, creo que te diría 2. O sea, por una parte, la red de apoyo social. ¿Por qué? Porque tenemos amigos de toda la vida, que cuando eres niño pues te haces amigo de cualquiera, y claro, cuando creces los caminos se separan. Entonces, como no estar alineado con tus amigos puede muchas veces generar un duelo muy difícil y que es más duradero en el tiempo, o incluso, y esto pues bueno, hay que tener la suerte o no tanta suerte, como tener una familia que te apoye más que te frene, ¿no? Y luego quizá la otra parte es la de aquellas personas que no están a gusto en su trabajo, pero que obviamente en la sociedad, que todos necesitamos tener unos ingresos para poder mantenernos, ¿no? Entonces, como quizá hacer ese cambio de encontrar un propósito en el trabajo, o incluso promover al cambio de trabajo, pues bueno, puede ser un poco más costoso. Esos diría que son los 2 que generan un poco más de fricción. Claro, porque el propósito dentro del trabajo, claro, es lo que has dicho, ¿no? Tú puedes encontrar el propósito dentro del propio trabajo que ya tienes, ¿no? O que tu propósito sea totalmente distinto y entonces pivotar, ¿no? Efectivamente. O sea, sí que, como te decía, las preguntas estas que hacemos, como en las sesiones que trabajamos el propósito, hay que ser muy, 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 muy honesto, brutalmente honesto contigo. Y si realmente tu trabajo no encuentras nada que te pueda motivar de verdad, ok, orientemos todo el trabajo entonces a hacer un cambio de trabajo. Que es difícil, sí, pero claro que todo el mundo pues hemos ido cambiando, o sea, que no pasa nada. No, eso es duro, yo digo, porque yo que sé, imagínate un caso, vamos a poner Gerard Morales, soy yo, que ha estudiado toda la, pues eso, 5 años de hecho la carrera, bachillerato, no sé qué, ha hecho un trabajo porque está bien, ¿no? Porque es lo que tienes que hacer, ¿no? 18 años tienes que decidir, bueno, una carrera u otra, haces tantos años, bueno, en tu caso también empezaste y después lo dejaste, ¿no? Sí. Bueno, Guillem también lo dejó, aquí tenemos un caso, vale, el impulsivo, y luego empiezas a trabajar y, ostras, pues no sé, ¿no? Y claro, ¿cómo lo trabajas eso con alguien de, ok, a lo mejor me gusta esto, pero ¿y qué hago? ¿Qué otras cosas me motivan? ¿Qué otras cosas no? No sé si a lo mejor alguien se siente identificado, ¿no? Que, ok, yo estoy haciendo todo esto, estoy en mi piloto automático y eso ya, ahora solo me queda trabajar mis 30, 40 años y ya está, ¿no? Ya está la vida, ¿qué más? ¿No? Yo creo que aquí la primera cosa es darte cuenta, ¿no? Darte cuenta. O sea, darte cuenta de que o bien de que estás en piloto automático, que es más sencillo, o bien de que no estás eligiendo el camino adecuado. O sea, al final... Y eso yo creo que se nota mucho, y por eso el pilar del cuerpo. O sea, yo creo que eso te lo dice mucho el cuerpo. Cuando quizá habla un poco sutil, a veces grita, ¿no? Pero cuando ves que estás levantándote, café, curro, consumes el viernes cervezas para olvidar un poco tu semana, vuelves y repites, hay algo. O sea, si no sientes cierta... O sea, no te voy a decir ni te voy a vender que todos los días te levantes súper motivado para ir a otro... No, o sea, eso no tiene ningún sentido, pero sí que tienes que tener una ilusión final que mueva todos los pasos previos y luego mini ilusiones en los días, porque si no,
bueno, pues es súper desgastante al final. Y o sea, ahí llegas al final al burnout, ¿no? Un poco. Sí, total. Cada vez hay más burnout porque cada vez hay más piloto automático. Entonces, cuando lo que haces no está nada en coherencia ni nada alineado contigo, pues bueno, pues ok, tienes que vivir y tienes que comer y por tanto pues tienes tu sueldo mensual, pero no te acompaña la motivación, ni las ganas, ni la ilusión. Entonces, bueno, pues te quemas. Sí, el burnout, esto también hablamos en un podcast hace ya tiempo. Es un tema interesante. Había una chica que se dedicaba pues a hablar con gente y ayudar a gente que tenía ese problema, ¿no? Ese burnout. Y bueno, es un problema que yo creo que bastante gente en la sociedad tiene, ¿no? Que pues igual que a mí o cualquier persona, ¿no? Que pues has decidido un camino y crees que no puedes salir de ese camino, ¿no? Claro. Y realmente sí que se puede, ¿no? Se puede, pues con calma, bueno, pensándolo bien, ¿no? Bueno, no es creo yo. pero se puede hacer el cambio para mejor, ¿no? Hay otro tema de los pilares que me ha interesado, que es el tema de no sé si es el entorno, ¿no? O la gente con la que estás, ¿no? Sí, la red de apoyo. La red de apoyo. Tú no sé si decir incentivar o ayudas a que alguien se dé cuenta que a lo mejor su red de apoyo no es la mejor. Sí. O sea, y cómo puedes... O sea, es una cosa que me interesa, ¿no? Imagínate que yo ahora no tengo una buena red de apoyo, vamos a decir, o te has encontrado seguro casos, ¿no? Que pase esto. ¿Qué le dices a esa persona para que pueda mejorar su red de apoyo? Vale. En primer lugar, para hacer una primera parte de darte cuenta de que tu red de apoyo quizás la que... no la que te está frenando, pero no te está ayudando a crecer, pues hay que trabajar mucho la parte de quién te frena, quién te está ilusionando, quién se ilusiona contigo, quién te reta diariamente, y cuando ves que la respuesta es nadie, ok, entonces hemos hecho un primer paso, ¿no? El darnos cuenta, ¿no? Como decías tú. Y después, cuando estás otra vez en coherencia con lo que tú quieres conseguir para ti, y de hecho un poco a nivel egoísta, no de una parte negativa, sino, oye, esto es lo que quiero para mí, es mi vida y quiero luchar por ello, pues volvemos a la parte quizá de ocio de, ok, apúntate a cosas que estén acordes a lo que quieres conseguir y conoce nueva gente que esté alineada con tus gustos. O sea, si al final, o sea, un poco lo que hablamos de cuando eres pequeño, pues bueno, en clase tienes 30 alumnos y probablemente seas amigo de 20. Entonces, pues luego esas personas crecen, cada uno con sus experiencias, cada uno con sus gustos, y muchos se alejan. Pues igual que en ese camino se alejan algunos, habrá que conocer nueva gente, y está, y trabajamos simplemente cómo es ponernos otra vez fuera de nuestra zona de confort, buscando actividades que nos puedan ayudar a conocer gente alineada con nuestros gustos y con nuestros objetivos. Eso es esta frase es muy típica, ¿no? Pero me gusta mucho lo de... Hay muchas versiones, ¿no? Pero eres la... Sí, como el resultado, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que eres el resultado de las 5 personas con las que más estás, o hay muchas variaciones, ¿no? Pero hay una que me gusta mucho, que bueno, que esto es entre comillas, ¿no? Pero si te rodeas de millonarios, tú serás el 5º millonario, ¿no? Si hay 4 millonarios y tú eres amigo de 4 millonarios, tú serás el 5º. Bueno, es un poco la metáfora, ¿no? Sí, de que con el entorno, o sea, que el entorno realmente afecta y muchísimo. Y es como... Y te influye, ¿no? Porque... Y yo eso sí que lo veo, ¿no? Porque si hay gente que confía en ti, tiene esa mentalidad de tirar para adelante y es como que estás en un entorno de que te impulsa y tienes ganas de hacer cosas. Y luego hay gente que, pues, por lo que sea, tiene una vista más limitada de, bueno, no, pero céntrate en trabajar en tu trabajo poco a poco, y lo haces bien y claro, esto tenerlo día a día, al final te crea esa bueno, en el subconsciente, yo creo, ¿no? Sí, como que te queda grabado. Sí, creo. Justo se va grabando y cambia mucho tu forma de interpretar la realidad que te rodea y la que tú puedes conseguir. Por eso es muy importante, o sea, realmente es muy importante. Pero antes, cuando me preguntabas cuál es el más costoso de cambiar, quizá también es muy difícil. O sea, porque nosotros no decimos en plan, oye, deja a tus amigos de lado. Simplemente entiende que necesitas también nuevos amigos. O sea, no, pues tu amigo de toda la vida, pues vas a seguir quedando con él, pero si no te va a acompañar en tu proceso, pues bueno, quizá no tienes que pasar todo el tiempo con ese amigo, ¿no? Como básicamente encontrar nuevos círculos que te impulsen, ¿no? Por supuesto, justo.
Y la parte del ocio, que es una de las ramas, creo, de las 6, ¿no? Aparte de lo que has dicho, ¿no? De tirar por ese ocio que te puede ayudar a mejorar, ¿hay alguna otra característica que quieras? O sea, ¿cómo trabajas el tema del ocio con los...? Bueno, es que o sea, no hay como una forma muy específica de trabajar, porque a ti te puede gustar una cosa y a ti otra. Simplemente buscamos un ocio que esté alejado del ocio inmediato, y o sea, me refiero un poco como vamos a intentar no solo pensar en tomar cervezas, Claro. que es como un plan muy habitual, y vamos a buscar un ocio más creativo, un ocio más de descanso, más de recargar pilas, Sería- un poco que sería- sea nutritivo, ¿no? Claro, como útil, ¿no? Entre comillas. Claro, sí, o sea, quiero decir, que No puedes sé. ir al teatro, Sí. ya está, vas al teatro, ¿no? Pero también estás viendo a otras personas interpretar y, bueno, pues estás viendo una obra de Calderón de la Barca. Genial. Pues has aprendido, te has nutrido y has descansado igual, ¿no? Y luego te tomas una cerveza también. Sí. Pero que no Ya, sea el único entiendo, plan. entiendo el punto un poco rollo. El ocio de quedarte en el sofá viendo TikTok, eso no es útil. Quizá muy puntualmente. Bueno, pero poco, ¿no? Muy Vamos poco, a decir. sí, muy poco mejor. Y buscar esas cosas que, pues que te hagan sentir mejor y que no sea como tan de quitarte como energía, ¿no? Sí, y sobre todo también, o sea, que igual suena muy insistente, pero igual también que te ayuden a crecer. O sea, quiero decir, también Claro. adquieres cultura yendo al teatro, viendo una nueva película, viendo una nueva exposición. Entonces, bueno, estás tranquilo, estás disfrutando, pero también estás nutriendo el cerebro, ¿no? En esa parte de ocio en la que estás, pues, recargando tus pilas y no únicamente, vamos a decir, como desatendiendo lo que ha ocurrido en la semana y ya está. En plan, Ya, vale. O sea, incentiva, o sea, entre comillas, ¿no? ¿Recomendarías a todo el mundo tener esa parte de ocio en la vida Ujú. para, no entiendo que desconectar, o es más para... Pero es como desconectar y potenciar, ¿no? Justo. O Vale. sea, tiene la parte de desconexión, porque al Sí. final estás descansando, estás, pues eso, recargando pilas, pero luego tiene la parte nutritiva, donde el cerebro está aprendiendo, ¿no? Y cuando el cerebro aprende, se excita y quiere más. Entonces, tiene un poco los dos puntos. Y no estoy diciendo con esto en plan, oye, no quieres a tomar cervezas, que también está genial, ¿eh? Porque surgen charlas profundas y de todo, pero no puede ser el único plan que tengamos el fin de semana. Sí. ¿También trabajáis la gestión del tiempo? Sí, por supuesto. O sea, dices la organización del tiempo. Sí. Sí, parte primordial. O sea, sobre todo en perfiles de alto desempeño es pues, o sea, la organización y el entender dónde están las prioridades, dónde tenemos que poner más foco, y quizá el saber dar orden a aquello que te va a quitar mucho ruido mental es estrictamente necesario aprenderlo, ¿no? Entonces la gestión del tiempo, nosotros lo llamamos más organización, pero bueno, es un Vale, poco sí. lo mismo. O sea, aprender a organizarte bien es totalmente necesario. Yo creo que son una de las cosas que... Sí, yo siempre estoy ahí. No sé si... venga, vamos con mis preguntitas, ¿no? Si tienes algún truquito, alguna cosa que puedas recomendar a alguien para gestionar mejor su tiempo. Por ejemplo, yo he escuchado a veces, ¿no? Lo de prepararse el día anterior, o tener como los claros, por ejemplo, los ¿cómo se llama? Los objetivos o las prioridades, quiero decir. Una identificación. ¿Cómo de identificas esas prioridades? ¿Qué le dices? O sea, como para que la gente se vayan quedando como con píldoras de cómo puede ser eso, cómo puede mejorar en el tema de la organización, que yo creo que es Pues mira, en primer lugar, como tú has dicho, algo que funciona muy bien es el día previo, organizarte. No hace falta que sea súper exhaustivo, pero sí como tener claro qué es lo que va a ocurrir en tu día. Lo primero que hagas del día, las tareas roca, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. No. Como las que cuestan más. Las que cuestan más, o sea, las primeras del día, que es cuando nuestro cuerpo es cuando más energía tiene, pues te quitas lo que más pereza te da al principio y dejas lo más deseable para cuando estás más cansado. ¿Por qué? Porque el cerebro, como decía antes, cuando está haciendo algo que le gusta, pues como que se recarga solo, por así decirlo. Y luego sí que es verdad que ya dentro de cada trabajo de cada persona habrá una serie de prioridades, pero si tengo 5, pues habrá que quitar, o sea, en un nivel de urgencia, eso pues es que hay que ver, y cada uno sabrá hacer un poco su propia organización, cuál es la que necesito quitarme primero. Hay una regla que es la del 80-20, en plan, haz el 20% de tus acciones que te quite el 80% del trabajo. Entonces, pues un poco en base a eso, y luego ya conociendo la vida de cada uno de los pacientes, pues intentamos estructurar, ¿no? Pero bueno, hay que ver los casos concretos y luego, obviamente, enseñar a que la persona sea capaz de organizarse por sí misma en
en sus días que suelen ser bastante caóticos, ¿no? Pues son gente como de alto desempeño, por así decirlo. Claro. Es verdad que eso no lo había escuchado con ese término de lo del rock up, pero sí que es verdad que eso de hacer lo que más cuesta lo primero, ¿no? Por ejemplo, yo el gimnasio, que no siempre hay gente que lo disfruta y que sí que le va bien para la energía, pero si por ejemplo tú trabajas 8 horas y después tienes que volver al trabajo y lo que sea, pues a lo mejor ir al gimnasio por la tarde da mucha pereza, a lo mejor quieres descansar o quieres hacer otras cosas más mecánicas, ¿no? Y es mucho mejor dejarlas allí, dejar lo que es más mecánico, lo que puedes hacer más tranquilo, ir al gimnasio, que es una cosa... Sí, que te puede suponer un reto. Pues al principio, a primera hora de la mañana, ¿no? Antes de desayunar. ¡Pum! ¿Te lo aplicas? Sí. Yo lo hago eso. Sí. Es el mejor hábito que he descubierto en mi vida, ¿eh? O sea, me levanto con mi novia para ir a las 7:30 de la mañana al gimnasio, lo cual antes me parecía una auténtica locura, pero es que a las 9 de la mañana he hecho 1 hora de ejercicio, estoy totalmente activo y la gente se acaba de despertar. Entonces, bueno, es verdad que a veces me cuesta despertarme, pero es el mejor hábito que puedes incluir, la verdad. Y te sientes bien, realmente acabas de trabajar. Y también a mí lo que he notado, que esto ya lo hago desde hace tiempo, ¿no? Pero como que se hace el día más largo, ¿no? Como has aprovechado el día y ya desde el primer momento, pues mira, una sensación de que has hecho un montón de cosas durante el día. Sí, totalmente. Sí. Uno de los pilares era la naturaleza, ¿has escuchado? Sí. Explícame un poco eso para que yo lo entienda. Ok, a ver, hay varios puntos. Un poco a nivel evolutivo, nosotros venimos de la naturaleza. Entonces, todo el cemento, ruidos de ambulancias, pitidos, para nuestro cerebro es malísimo. O sea, porque al final mantiene el sistema de alerta activado. Entonces, volver a la naturaleza, como muy en nuestra parte más instintiva, es volver a nuestra esencia. Entonces, allí somos muy capaces de desconectar, de parar de verdad, de tener tiempo para hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque quitamos todo el ruido. Entonces, cuando quitas todo el ruido, pues es como mucho más fácil conectar. Y luego es verdad que a mí personalmente, en un momento como muy complicado antes de montar Hexagon, me compré un perro y el tener que sacarlo 3-4 veces al día e irme al campo fue donde me permitió empezar a pensar en todo esto. Entonces me di cuenta de que si me funcionaba a mí, ¿por qué no iba a funcionar a los pacientes, ¿no? Y ya luego, pues leyendo estudios, artículos, pues me di cuenta que quería incluirlo como uno de los pilares. Entonces sería como conectar más con la naturaleza cuando puedas, entiendo, ¿no? Nosotros forzamos un poco, sí, ¿no? O sea, saca un poco de tiempo. O sea, no te estoy hablando de que te vayas al campo en medio de la montaña, quiero decir, pero vete a un parque alejado del ruido, un parque grande. Vale. O sea, en la medida de lo posible, o sea, es mucho mejor que te vayas al campo, porque ahí ya sí que te alejas del todo y te alejas de todos los estímulos y estás como muy, muy tranquilo, muy en paz, vamos a decir. Bueno, no sé, muy tranquilo, ¿vale? Pero si no, todos tenemos parques cerca de casa. Entonces vete, párate un poco, deja el móvil, yo qué sé, escucha un pajarillo. O sea, escuchar un pájaro es... a veces cuesta, ¿eh? No, aquí en la ciudad cuesta un montón, la verdad, pero cuando escuchas un pájaro lo notas, ¿no? O sea, porque está grabado en nuestro cerebro. Sí, resuena. Pues eso es curioso, porque bueno, siempre tenemos el dilema. Guillem, yo creo que es más de rural, ¿no? Más de fuera de la ciudad, más de... Yo ahora vivo en Barcelona porque aún vivo con mis padres, pero ahora que me estoy planteando un poco a lo mejor ya irme de casa, estoy pensando en, pues a lo mejor siguiendo cerca de Barcelona, que es donde somos y hemos vivido ahí toda la vida, pero que sea un poco ya más, algo más tranquilo, algo distinto. Yo te entiendo perfectamente. La verdad es que yo creo que se nota bastante, ¿no? El desconectar de el ruido, ¿no? Y estar en un sitio donde no hay ese ruido, ¿no? Esas sirenas, esos pitidos, ¿no? De los coches. Y no sé si aquí te pongo en un compromiso, ¿no? Si hay algún estudio o sabes de que realmente te ayude en algo en concreto esta tranquilidad. Sí, o sea, hay mucho, o sea, no te sé nombrar exactamente, claro, porque he leído muchos artículos, pero en reducción de ansiedad, reducción de síntomas depresivos, sobre todo en esos dos, y luego, pues ya te digo, en encontrar esa calma que te permita hacerte las preguntas, disfrutar de la naturaleza. O sea, pero sobre todo en ansiedad y depresión, hay muchísimos estudios que demuestran que hay una alta reducción en cuando conectas regularmente con la naturaleza. O sea, ¿tú dirías de incluir, no sé si en tu día o...? No, o sea, no, porque tampoco es muy realista. O sea, realmente, o sea, yo porque tengo al perro y justo yo vivo aquí en Madrid y tengo Madrid Río, que es un parque grande, entonces 3 veces al día estoy en el parque. Claro, pero bueno, cuanto menos sí que sacar media hora a la semana,
ese es como el mínimo hábito al que nosotros intentamos forzar a los pacientes. En plan, oye, que media hora quiere decir que si no tienes media hora a la semana para poder hacer eso. Exacto, igual hay que volver a revisar porque algo está pasando, ¿no? Sí, pero bueno, con media hora ya allí, o sea, igual el ir, el claro, volver y media hora plenamente presente, en la, sí, entonces, justo. Sí. Pues te ayuda, yo creo que más a pensar, ¿no? Entonces, si podemos repasar los pilares. Sí, por supuesto. Como hemos hablado, el ocio, tenemos el trabajo, ejercicio físico, deporte, llamémoslo, la red de apoyo social, el cuerpo, que ahí incluiríamos varios trabajos, nutrición, sueño y respiración, y la naturaleza. Vale. Y tema de respiración, porque también me interesa. ¿Qué tratas exactamente? ¿Cómo respirar mejor? ¿Cómo hacer ejercicios de respiración? Sí, hacer ejercicios de respiración diafragmática, de respiración 4-4-4, o sea, ver distintos tipos de respiración, pero sobre todo aprender a respirar. Al final, ¿esos son métodos de relajación? Sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, tú piensas que la respiración, vamos a decir que el cuerpo tuviese un canal de comunicación, ¿vale? Un WhatsApp. Pues la respiración es el primero. Entonces, si tú ahora mismo, según estás sentado, te pones a respirar rápido, tu corazón se va a acelerar. Sí. Se va a activar tu sistema de alerta. ¿Por qué? Porque la respiración está mandando un mensaje de está ocurriendo algo. Y del mismo modo, cuando empezamos a respirar de forma tranquila, de forma diafragmática, pudiendo relajarnos, el cuerpo se activa el sistema parasimpático y nos quedamos relajados. Entonces es muy importante, bien para cuando entramos en una reunión importante, bien para cuando ya hemos terminado el trabajo, poder desconectar y empezar a desactivar el sistema nervioso, poder saber respirar, o sea, porque de hecho respiramos mal casi todos. O sea, el respirar por la boca es fatal. Entonces mucha gente, verás, la gente que tiene ansiedad o que está como muy estresada, mucha gente y respira hacia el pecho. Entonces, bueno, pues aprendemos simplemente técnicas de respiración donde podemos... y luego pues veremos, hay muchas formas, hay muchísimas formas de ¿Cuál es como la técnica más común que presentas a los pacientes de respiración? Simplemente respiración diafragmática, aprender a hinchar el diafragma para... Yo les digo como intenta a través de hinchar la tripa como apretar el botón del pantalón, porque así se está expandiendo el diafragma, y luego ya lo llevas al pecho, pero como si fuese una ola. Primero la tripa. ¿Qué diferencia hay entre respirar aquí abajo y aquí arriba? Que el diafragma no se expande. Entonces aquí vamos directamente hacia los pulmones y aquí permitimos que el diafragma como se hinche, entonces entra muchísimo más oxígeno. Entonces primero, de hecho hay un ejercicio muy sencillo que es te pones una mano en el pecho y otra encima de la tripa, y al respirar tienes que mover solo la mano de la tripa. Si se mueve la del pecho lo estás haciendo mal. Sí, eso hace crecer la Y barriga. así haciéndolo repetidamente. ¿Te sale? O sea, bueno, igual ahora no es el mejor momento, ¿no? Porque también pues promovemos un poco pues bajar la luz de donde estemos haciendo la terapia, hablar un tono como mucho más tranquilo, ¿no? Y les vamos induciendo a esa respiración. Pero bueno, respiración diafragmática como básico. Veo que, bueno, al final tocáis un montón de pilares, yo creo que esenciales, ¿no? Para la vida. Eso, obviamente, tú solo no puedes hacerlo. ¿Tienes un equipo con gente especializada en cada pilar o...? No. ¿O lo haces tú solo? No sé. O sea, sí, no. O sea, tenemos psicólogos que lo hacemos solos con nuestros pacientes. Luego es verdad que tenemos para el ejercicio físico y nutricionista, sí que tenemos una persona que está especializada que tiene el grado en nutrición y en INEF, pero luego toda la parte psicológica la trabajamos nosotros. Y para eso pues lo que hemos hecho es buscar gente como muy cualificada y gente que se haya formado mucho y gente que de hecho se siga formando. O sea, yo todo esto hemos creado el método y te hablo desde la absoluta humildad, que me queda pues seguramente muchísimo por aprender de todos los pilares, pero bueno, ponemos todo nuestro saber hacer y todos nuestros conocimientos ahora mismo para que el método y lo que tenemos que trabajar funcione. Pero lo hacemos cada uno con nuestros pacientes. Luego, por supuesto, hacemos sesiones como de seguimiento para que si tú, por ejemplo, en el tema de ocio no sabes muy bien qué proponer, pues hacemos la reunión de equipo donde hablamos sobre tu caso concreto y vemos cómo seguir en la siguiente sesión. Sí, la verdad es que todos los puntos y me hace gracia, ¿no? El hecho de que hay muchas cosas que hacemos mal y no sabemos, como el tema de la respiración, ¿no? O el tema de, bueno, sí, dormir tampoco es tan importante, ¿no? O tal. Y cuando haces y ves estas charlas, no te das cuenta de todas las cosas que se pueden mejorar y que a lo mejor no son ni tan complicadas, ¿no? Que cualquier persona dice, bueno, yo voy a dormir un poco más tarde porque no pasa nada, o yo, bueno, respiro, no me he dado cuenta, ¿no? Que realmente pues eso puede acabar afectando, ¿no? O el tema de la
naturaleza, de conectar un poco, de desconectar del foco mental, tenía aquí apuntado, ¿no? De cómo tener un mejor foco mental para realmente que lo que estés haciendo, pues lo quieras hacer de verdad, lo estés haciendo porque quieres, ¿no? Y no tanto no saber qué estás haciendo, no sé. Bueno, era un poco el resumen de todo lo que voy sacando, siempre me gusta ir contando. Y no sé, ¿querías comentar algo en concreto de qué querías que alguien que está viendo el podcast se llevara de esta charla? Pues, a ver, lo principal es que entendamos que todos tenemos dentro una mejor versión que podemos trabajar. Al final, como ahora decías, nunca nos ha habido una asignatura que nos enseñe a todo esto. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de que estudio psicología, entiendes cómo funciona la conducta humana y el cerebro. Y entonces, bueno, pues como que parece que me resulta más sencillo, pero todos podemos trabajar en esos pilares que al final funcionan como un sistema interconectado y te permiten, pues bueno, sacar una versión de ti que te permita impulsarte y lanzarte un poco al vacío con la seguridad de que vas a ser capaz de salir, de crecer y bueno, y luego también pues entender que esto funciona para todo el mundo, o sea, que es que para todo el mundo que realmente esté comprometido con crecer, bien sea empresas, equipos comerciales, bien sean particulares, bien sean emprendedores, opositores. Estamos intentando abrir ahora como un programa específico para opositores. Todo el mundo va a poder mejorar, ¿no? Porque todos tenemos esa versión dentro que podemos desarrollar. Ahora, una pregunta que me ha salido rápida. Sí. Ahora que has dicho lo de opositores, ¿qué tipo de perfil de persona es como más común de paciente? Pues, a nivel también como trabajo. ¿A nivel, perdón? Como trabajo, rollo... Vale, ¿sabes? Sí, nosotros, mira, trabajamos con, sobre todo con equipos de comerciales de alto desempeño, ¿vale? Porque al final un comercial todos los meses tiene que iniciar otra vez su cuenta de objetivos. Entonces, claro, viven en mucha presión. Luego tenemos varios altos directivos que ya como necesitan, por lo que nos han trasladado es como necesito una versión que me lleve como un poco más lejos, porque la que me ha traído hasta aquí ya no me vale para gestionar 150 personas. Y ahora, como te digo, vamos a abrir un canal que sea para oposiciones, porque son personas que literalmente paran su vida, por lo general, ¿no? Como durante un periodo de tiempo para obtener una plaza y ya como bueno, encontrar esa calma o ese propósito, ¿no? Entonces diría que sobre todo gente ambiciosa que ya de por sí tiene un trabajo con una necesidad de alto desempeño y con ganas de seguir mejorando. Veo ahí también como un patrón como la exigencia personal, ¿no? Ahí. Sí, es que no sé si llamarlo exigencia, pero pues sí, exigencia personal, pero y sobre todo ganas, ¿no? Ganas de crecer. O sea, yo lo que veo mucho en los últimos pacientes que hemos estado encontrando es cuando empiezas a trabajar en todo esto, dices, hostia, pues realmente sí que puedo dar mucho más, ¿no? Y entonces ahí conectas ya con esas ganas de conocer tus límites, ¿no? Que siempre es súper satisfactorio, la verdad. Yo creo que lo bueno, entre comillas, es que la gente que te viene, los pacientes, normalmente tienen ganas de hacer ese cambio, ¿no? Por eso acuden, ¿o no? Sí, últimamente sí. O sea, hemos ido ya como al principio, bueno, en lo que empezamos a profesionalizar todo el método, en lo que ya entendimos qué es lo que queríamos hacer realmente, pues bueno, nos costó un poco más. Ahora claramente explicamos al paciente qué es lo que queremos y de hecho esa entrevista de evaluación que hacemos es para ver si tú estás en el momento de que Hexagon sea para ti, porque si no, pues bueno, habrá otros profesionales que te pueden ayudar estupendísimamente, pero no es nuestro objetivo porque queremos esa mejora, que tú tengas ganas de esa mejora también. Claro, o sea, es a lo que iba, ¿no? Que o sea, es bueno, ¿no? Que vaya gente que realmente esté comprometida, porque yo creo que muchísima gente, la mayoría de hecho, que o no sabe que tiene problemas, o no sabe que puede mejorar, o se conforma, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está la gran masa de la población y que, pues eso, que no se dan cuenta de todo lo que se puede hacer o de todo lo que se puede mejorar con simples cosas y luego como viendo
ese propósito que tú tienes, abriendo más los ojos y bueno, pensando que hay más allá de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Actualmente. O sea, sí, gente que esté comprometida nos encanta, pero también hay gente que a lo mejor no sabe qué está ocurriendo, que siente que tiene más potencial y que no sabe despertarlo, ¿no? Entonces, como esas ganas de descubrir también es como un buen perfil que seguro que Hexagon le va a ayudar y que nosotros nos motiva para poder también ayudarles a conocerle y a trabajar bien con esa persona, ¿no? ¿Tú crees que hay, porque estaba pensando ahora, crees que hay como malos hábitos que hacemos en nuestro día a día que nos quitan como esa energía de querer avanzar más o de automotivarnos para tirar para adelante? Seguro que sí, o sea, redes sociales, gastar mucho tiempo en redes sociales, está demostrado, ¿no?, que el negocio de las redes sociales es que te mantengas ahí. De hecho, el scrolling infinito no marca un final de la actividad, entonces al final empleamos muchísima energía sin darnos cuenta. Luego estar en el móvil, pues veo que por ejemplo que tú no lo tienes, ¿no? El iPhone tiene como la posibilidad de poner la luz roja, ¿no?, para que la luz azul no te impacte tanto, y al final eso nos activa el cerebro de cara a dormir, nos acostamos más tarde. Entonces, bueno, sí que diría que nuestro nuevo apéndice en muchos casos es más enemigo que amigo, pero bueno, entiendo también que pues estamos un poco adaptados a nuestra sociedad y hay que ser más conscientes. Justamente ayer, en el tren viniendo para acá a Madrid, estábamos discutiendo el tener la sensación de no poder desconectar del teléfono móvil. Sí, que como totalmente. Que si lo dejas te pierdes algo, ¿no? Ese creo que se llama FOMO, ¿no? Sí, el Fear of Missing Out, ¿no? En general, que yo es que no me doy cuenta muchas veces, porque lo que hemos dicho, el piloto automático, ¿no? Yo acabo de trabajar, estoy cansado mentalmente porque estoy trabajando, entonces voy a desconectar. ¿Cómo desconecto? Voy a mirar un poco de Instagram. Error. De hecho, acabo con más dolor de cabeza, no sé ni lo que he visto, porque tú le preguntas, ¿los últimos 3 reels que has visto, de qué eran? Hostia, pues no lo sé. Te estás entreteniendo en el momento, pero realmente es todo como contenido vacío, sí, que total. No te aporta nada. Algunos sí que están bien, ¿no? Como el camino del éxito y demás, pero en general en general no aporta, y es eso que no te das cuenta, ¿no? Pero en el día a día estás todo el día con el móvil, miras, no sé, lo comentamos justo ayer, ¿no? Y también cosas que no se da cuenta la gente, y yo cuando me doy cuenta, de hecho lo he hecho alguna vez algún ejercicio, lo que cambia un día sin móvil, ¿no? Coger ese día y por la mañana te pones la alarma que no sea la del móvil, que sea otra, y estás un día, obviamente, sí, de llamadas, lo que sea, pero sin, pues eso, esto lo hice ya hace un tiempo, pero me gusta ir haciéndolo de vez en cuando. Te da esa claridad, ¿no? De ese momento de que estás a lo mejor comiendo y no miras la tele, sino que estás comiendo, y tienes como, notas más los sabores, como que sabes lo que estás haciendo. Mira, pues mira, está bueno, ¿no? No, en general, como que estás más en el presente. Sí. Hay 2 cosas como súper sencillas que todo el mundo puede hacer con el tema del móvil, que yo también ha habido un cambio bastante importante desde que lo hago, que es despiértate y no sé si te duchas o te tomas un café y no cojas el móvil hasta que tu cerebro no se haya despertado, porque normalmente, o sea, yo me he comprado un despertador de los antiguos y dejo el móvil en el salón, entonces ya no tengo el móvil nada más despertarme. Entonces, déjate media hora o todo ese proceso de levantarte sin ver el móvil, y yo lo que estoy haciendo ahora es que yo acabo a lo mejor a las 9 de la noche de trabajar y dejo el móvil, y luego me voy a pasar el perro sin móvil y estoy cenando con mi chica y estamos hablando, ni siquiera vemos la tele, entonces como muy conectados fuera de la dopamina rápida, ¿no? Incluso eso de ir a dormir unas horas antes de ir a dormir, también no tener como contacto con las pantallas. Justo. Que eso yo no lo hago, ¿eh? O sea, está muy bonito decirlo y tal, pero es verdad que siempre vemos alguna peli, alguna serie, pero sí que es verdad que a lo mejor eso ayudaría más en el sueño, quizá, ¿no? Sí, claro. Lo que te decía de la luz azul hace que nuestro cerebro esté sobreactivado. Entonces luego, hasta que vuelve a desactivarse, pues tenemos un periodo mucho más largo hasta que podemos como iniciar el sueño y el inicio de la melatonina para poder dormir. Entonces, bueno, sería muy interesante que lo podáis empezar a hacer. Pues sí. No, ¿sabes qué? Bueno, yo cuando trabajo, me paso el día, termino pasándome el día delante de las pantallas. Y bueno, por suerte ya cuando empecé la carrera, me compré las gafas estas de... Las amarillas. Sí, de filtro. Y la verdad es que lo notaba, ¿eh? Pero antes era como dolor de cabeza, lo que decías tú, ¿no? Dolores de cabeza y demás al final del día. Y desde que las uso es como que realmente mejora mucho. Y una cosa que también estoy probando, que eso ya no sé si... Creo que a nivel científico tiene
es verdad, pero no sé si lo he llegado a experimentar, que es el tema de la luz roja para antes de dormir. Sí, la luz de frecuencia baja, Sí. ¿no? Sí, porque al final lo que hace es simular el atardecer. Entonces lo que hace la luz solar de un atardecer es que manda el mensaje al cuerpo de que se inicia la noche y por tanto inicia la segregación de melatonina. Entonces la melatonina se contrarresta al cortisol, que es el que activado por la mañana. Es el del estrés, ¿no? Claro. No, bueno, mal conocido como la hormona del estrés, pero sí, o sea, cortisol tenemos todos, se activa por la mañana para tener actividad, etcétera, y luego por la noche se va desactivando para iniciar la melatonina y que por tanto inicies el descanso y la reparación del cuerpo. Entonces la luz roja lo que hace, aparte de no activar tanto el cerebro, es que manda ese mensaje al cuerpo de tranquilidad, por así decirlo, y de inicio de la fase de descanso. ¿Y eso es una luz, o sea, roja en general en la habitación? ¿O No, es... o sea, no te sé decir exactamente, pero es una frecuencia concreta. O sea, no es que puedas comprar unas pegatinas y que con el LED rojo. O sea, es una onda de frecuencia baja, no te sé decir ahora mismo, pero... Son de esas que son calientes. Esas son infrarrojos, yo creo, de las que estás hablando. No estoy seguro. No sé, vale. No, pero bueno, sí que se pueden cambiar las bombillas. De hecho, hace muy poco, ¿cómo se llama? Este jugador del Atlético de Madrid... Bueno, no me sale, pero salió explicando que él tenía todas las luces rojas en su casa, que utilizaba las gafas amarillas. Las gafas, sí. Y bueno, pues porque ahora es verdad que está habiendo como mucho sonido con esto, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco hace falta que vivas en la luz roja, pero sí que estaría muy bien que para adaptarlo un poco a la realidad, que tengas luces más cálidas, por lo menos. Cuanto más cálidas, claro, mejor. Sí. Pues muy interesante. No sé si quieres añadir algo, Guillem. No, yo me quedaré aquí horas hablando. Sí, claro que el tema del sueño también es algo que si terminas profundizando, yo creo que ves que realmente lo estás haciendo muy mal en tu día a día, ¿no? Uh-huh. No sé si ves muchos patrones de gente con muchos problemas de sueño. Sí, o sea, porque al final hoy en día vivimos en sistema de alerta constantemente activado, porque pues 1000 correos, 1000 notificaciones. Entonces, desactivar el organismo cuesta y la gente tiene patrones de sueño malísimos, la verdad. Yo los tenía, o sea, yo siempre he sido, como más de joven, he sido un ser nocturno, y desde que yo ahora me acuesto entre las 10:30 y las 11, es un cambio drástico, la verdad. O sea, cuesta, me costó muchísimo empezar a acostarme pronto, pero una vez entiendes los ritmos circadianos y que es necesario, pues encuentras un patrón de sueño que de verdad te permite descansar. Y eso también va un poco ligado, creo que lo has mencionado antes, podemos ir terminando ya con esto si quieres. El tema del déficit de atención también va un poco ligado a la parte del sueño. Bueno, realmente el déficit de atención es un trastorno mental. Pero, perdón, o sea, en la sociedad actual, y lo digo en el sentido de que yo creo que hemos perdido el punto ese de poner atención a las cosas. No lo quiere decir en el parte del trastorno. Vale. Sino, ¿sabes? ¿Y cómo lo relacionas con el sueño? Perdona. O sea, no, te quería preguntar por si había alguna relación entre el poder descansar bien mejora luego al rendimiento del día a día. Sí, claro, por supuesto. O sea, como te he dicho al principio, o sea, uno de los pilares basiquísimos que todo el mundo puede hacer es descansar 7-8 horas al día, mínimo. Pero al final tú piensas que tanto el cerebro como luego el cuerpo son músculos funcionando de forma como engranajes para que funcionen. Entonces, si está desgastado o está cansado, pues tu rendimiento y sobre todo tu atención va a bajar. O sea, porque el cerebro necesita poner mucha energía cuando estamos en una atención selectiva y estamos en una única cosa. Entonces sí, está totalmente relacionado el descanso con la atención. Sí, es que, quería añadir, es que es verdad que yo lo noto, sobre todo con las redes sociales, esa atención y ese como tener paciencia cada vez. Yo creo que la sociedad, a mí me pasa, hay muy poca paciencia. O sea, cada vez hay menos, ¿no? Y lo noto. Por eso me va bien como desconectar también del móvil a veces, porque noto como que cuando ya tengo que esperar para que se me caliente la comida al microondas, tengo que ponerme en el móvil, porque son 2 minutos. Que va en 2 minutos, ¿no? No sé si os ha pasado que estás viendo una serie y mirando TikTok o Instagram a la vez, que es como, oye, ya no estás viendo nada, es ¿sabes? Muy fuerte. Sí. Pero bueno, es parte del algoritmo, ¿no? De ese scroll infinito que decíamos, donde ya... Y también, no sé si habéis visto que ahora dividen los vídeos en el contenido que quieren dar y luego como una pelotita que va quitando... parte de algo para que tú mantengas la atención en el vídeo y no hagas scroll. O sea, dentro del mismo vídeo hay otro vídeo. Hay otro vídeo solo para mantener tu atención en el vídeo. Eso es una locura, la verdad.
Es una locura. No sé, yo creo que tenemos un gran problema como sociedad ahí. Sí. Que no vamos a resolver. Bueno, o sea, siempre en los grandes descubrimientos hay un pico. Pues claro, aparece Internet en el 2000, que 25 años parecen muchos, pero no lo son. Entonces, bueno, pues aparece el uso de como sea, ¿no? Y ahora pues están las redes sociales. Y yo espero, no tengo la gran esperanza de que empecemos a encontrar como... ¿Crees que hay un pico ahí? ¿En qué? En el tema de las tecnologías, del Internet y tal. Pues acabas de decir que hay picos, ¿no? Sí, no, o sea, con el pico me refiero es como, joder, aparece algo novedoso y como que hay un boom de cómo la gente lo utiliza, claro. Y luego el declive. Claro, y luego ya cuando entiendes un poco, pues eso, todos los estudios que se están haciendo ahora de la atención, de las consecuencias para los niños, etcétera, pues claro, dentro de otros 25 años quizá, pues, o sea, no te estoy hablando como algo muy inmediato, ¿no? Pero que siempre hay un pico y luego pues habrá una adaptación a las redes o a lo que sea, de una forma más adaptativa, espero, la verdad. A ver si es verdad, porque yo no lo tengo que Esperemos. No, yo tampoco, pero bueno, sí que tengo la esperanza, desde luego. Sí, sí. A lo mejor en un futuro cuando dicen, hostia, es que hay gente que ya ha sufrido demasiado después de 50 años de Internet, vamos a intentar regularlo un poco, ¿no? ¿O qué? ¿Te refieres a esto? Sí, bueno, tú piensas que hace 50 o 60 años había médicos recomendando fumar. Claro. Entonces, bueno, claro, hay un pico ahí de sí. ojo, qué bien me sienta este cigarro, y ahora, desde luego, hay una conciencia social muy distinta. Entonces, bueno, cuando aparece algo, pues genera un boom y luego, pues... Se adapta, ¿no? La verdad es que no lo había pensado, pero es quizá que a lo mejor los científicos o gente que lo estudia en un futuro salgan cosas que limiten. Al final también da mucho dinero y eso es otro... Eso también, sí, eso se mueve. La gran industria es un problema, pero bueno, esperemos, porque parece que está habiendo una involución, ¿no? Es la generación como, de hecho, que es menos inteligente que los padres, ya ha ocurrido. Hostia. Entonces, bueno, me imagino eso que... es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Hay estudios que demuestran que... No sé muy bien cuál es, porque me pierdo un poco entre generación Z y todo esto, pero bueno, sí como que ha surgido ya una generación que tiene menos capacidad cognitiva que los padres, lo cual es totalmente contrario a la evolución, ¿no? Que es que siempre vayamos mejorando, que siempre haya como más capacidad y bueno. ¿Y está relacionado todo con Internet, pantallas? O hábitos, seguramente, ¿no? Bueno, un poco me imagino que todo, o sea, no, claro. pero desde luego el impacto de las redes sociales, cuando ves a un bebé viendo YouTube y que con 1 año y medio sabe pasar los vídeos, pues bueno, claro. La capacidad de atención, de creatividad y de generar un cerebro adaptado, ¿no? Pues se está limitando más, o sea, está teniendo más consecuencias, vamos. Bueno. Qué suerte hemos tenido en hacer. Sí, nos hemos librado. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un placer, Álvaro, la verdad, igualmente, la charla. Chicos, ha sido un placer. Muy interesante. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues la página web es hexagonpsicología.com y luego pues me imagino que poniendo mi nombre, Álvaro Fidalgo Dueñas, pues también podrán encontrar los distintos contactos. Dejaremos redes también y la página web. Estupendo. Dejamos todo en la descripción. Ya, si queréis chequear un poco Hexagon, si os ha gustado lo que habéis escuchado, si tenéis más curiosidad, pues ahí está Álvaro. Y nada, lo dejamos por aquí y hasta el próximo episodio. Hasta luego.